Bendiciones para todos. Estamos en un tiempo en el cual los creyentes y los nuevos o las personas que apenas están conociendo del Señor debemos de buscar al Señor, debemos de fortalecernos en el Señor, poner nuestras esperanzas es en nuestro Salvador. Se oyen muchos comentarios, ¿cierto?, acerca del tiempo en el que estamos, pero la mejor brújula que nosotros podemos encontrar en este mundo acerca de los tiempos en que estamos y de cómo Dios obrará con su misericordia está escrita en la palabra. Son muchos los mensajes que se oyen, muchas las opiniones acerca de la venida del Señor o de los tiempos en que estamos, y a veces produce confusión. Por eso uno debe de mirar la palabra de Dios, y es en segunda carta a los tesalonicenses que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2 diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino ya una primera vez como hombre, se envolvió en carne y se manifestó a la humanidad. Los judíos lo esperaban como un rey, como un salvador, ¿cierto?, en un caballo blanco con ejércitos, para ser liberados del imperio romano. Pero resulta que Él vino humilde, ¿cierto? No humilde cuando habla la palabra humilde de la venida del Señor, la primera vez que Él vino, no habla de pobreza extrema, o no habla de una pobreza de que Él estuviese con harapos, ni descalzo, como lo pintan muchos. Eso es falso, eso no es cierto. Eso no es de esa manera. Cuando uno estudia la palabra de Dios, no es de esa manera que Él dice que se hizo pobre por nosotros. Cuando se hizo pobre, está hablando de que Él es el dueño de todo el universo, Él lo creó, Él es la palabra del Padre, de Yahweh. Él es la palabra. Es como cuando usted habla. ¿Quién es el que habla? Usted. ¿Cómo se sabe que usted está hablando? Por su voz, ¿cierto? Entonces, lo que usted pronuncia, el sonido, la entonación es suya. Entonces, esa voz, aunque uno no lo vea, o aunque usted no lo vean sus hijos, si usted esté hablando, saben que usted está allí. ¿Por qué? Porque conocen la voz del Padre. Entonces, la palabra de Dios dice que en el principio Dios creó todas las cosas por la palabra. Y en Juan capítulo 1 dice que Él es el verbo, la palabra del Padre, la palabra del Elohim hecha carne. Entonces, luego dice Yeshua, o luego dice Jesús, que el Padre y Él son uno. Es en ese sentido que habla la palabra, porque Él es la palabra del Padre. Entonces, el Señor nos habla acerca de estas cosas en su palabra, que Él vino la primera vez, se manifestó en carne, se hizo humilde, se humilló hasta lo más bajo, se hizo carne, se envolvió en carne, entró a este mundo a través de una mujer llamada Miriam en el hebreo, o María, como usted lo conoció en el primer sistema religioso, ¿cierto? Pero habla acerca de que el Espíritu Santo la engendró a ella, y ella dio a luz a un hombre con una característica, que era el Hijo de Dios encarnado, hecho carne. Entonces, ¿para qué? Para traer salvación a nosotros, porque nuestra naturaleza humana estaba caída, o sea, no tenía ninguna relación con el Padre eterno. Pero es a través de Yeshua, a través de Jesús, que podemos volvernos a Él. Es a través de Él, porque Él fue el enviado para nosotros, para que a través de Él, de su palabra, de su conocimiento, no a través de ritos, ni a través de ceremonias, pudiéramos volver a Él, ¿cierto?
ni de credos, ni de nada de estas cosas, sino a través de su palabra, lo que Él enseñó, para tener una mejor relación con los hombres y una relación con el Padre, con el Señor. Entonces, en la segunda venida está hablando segunda carta de Tesalonicenses, y él dice con respecto a la venida, o sea, Él vuelve, así como Él subió cuando resucitó, dice que se presentó a los apóstoles, y los apóstoles, dice en Mateo, en uno de los evangelios, que lo vieron subir en una nube. Entonces Él dice que Él así volverá, ¿cierto? Volverá, así como lo vieron subir, así mismo volverá. Entonces dice acerca de nuestra reunión con Él: os rogamos, está hablando Pablo a la iglesia, a la Quejilá, al pueblo con el que él se reunía. Quejilá es en hebreo, ¿cierto? Iglesia es en el griego. La reunión del grupo de personas, en este caso de los que conocen la palabra. Entonces dice: os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, del modo en el cual tenéis el conocimiento de la venida del Señor, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, o sea, ni por ninguna persona que viniese a predicarles a ellos, ni por cualquier palabra que fuese enviada por una carta. Porque cuando vienen situaciones difíciles como las que hemos pasado y que ahora se siente aparentemente un tiempo de tranquilidad, casi que se está acostumbrando el ser humano a estar así, ¿no? ¿Cierto? Se mete mucho en la televisión información acerca de que sí, estamos lejos pero juntos. Bueno, yo la verdad eso no lo comparto mucho, ¿cierto? Porque es muy diferente cuando tú abrazas a alguien, cuando tú conversas con una persona, cuando tienes ese contacto con otra persona físicamente, ¿cierto? Porque el cuerpo nuestro está hecho así. De por sí el órgano, tenemos 5 órganos de los sentidos, y el sentido del tacto es el más grande porque es todo nuestro cuerpo, no solo son las manos, sino todo nuestro cuerpo. Entonces, son situaciones un poco complejas, ¿no? Pero viéndolo aquí, como está escrito en la palabra, en aquel tiempo, hace más de un poco cercano a 2000 años, dice Pablo que no se dejen perturbar, no se dejen cambiar los pensamientos acerca de ese conocimiento, sino que vuelvan otra vez a la palabra, escudriñenla, vuelvan y tengan presente cómo son los acontecimientos que vienen, para que no sean confundidos, porque muchos andan tristes, confundidos, pensativos, ¿cierto? Claro, porque se tienen hijos, porque hay preocupación hacia el futuro, porque es incierto, ¿cierto? Aquella confianza que se tenía en el futuro, pues bueno, ya no es como tan segura. Pero en el Señor, tu futuro no solamente Él lo tiene en sus manos, sino tu vida, y tu vida para la vida eterna. Este mundo es pasajero, estamos en un mundo donde el creyente, toda persona, pasaremos por este mundo, pero la vida eterna es la verdadera vida, y es la que el Señor nos muestra en su palabra. Entonces Él dice que en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque en ese entonces ellos estaban viviendo muchas dificultades, vivían situaciones muy complejas, habían muerto algunos de los familiares de aquellas personas que estaban en esa congregación, ¿cierto? Entonces tenían dificultades, persecuciones, al igual que Pablo y Silas. Habían sido expulsados de la ciudad, fueron obligados a que se marcharan de la ciudad. Entonces, la preocupación de Pablo fue por la estabilidad espiritual de la iglesia, de los tesalonicenses o de Tesalónica, una iglesia en el Asia. Entonces, él envía a un hombre, a Timoteo, a expresar, a escribirles lo contento o la satisfacción que él tenía por las noticias que él había recibido, pues sobre su salud espiritual, ¿cierto? Él les hablaba a ellos se correspondían de esa manera, y también les hablaba
o los tesalonicenses le enviaban, le hacían saber sobre la perseverancia, el esfuerzo que ellos hacían, que en medio de la adversidad permanecían firmes, aunque algunos estaban desanimados, ¿cierto? Pero Pablo les hablaba porque la situación que ellos estaban viviendo les estaba dando a entender de que la venida del Señor estaba cerca, de que no se desanimaran. Entonces, dice, por ejemplo, el libro de Eclesiastés que la vida es como un ciclo, ¿no? Se repiten las cosas. Pasa el tiempo y vuelven y suceden las mismas cosas. Pero, ¿por qué Pablo pensaba esto? De que estaba cerca la venida del Señor por las persecuciones, porque él estaba comparando con la palabra que el Señor les había dicho a los apóstoles: vendrán persecuciones, serán enviados a los concilios, a los lugares altos. Señor, no se preocupen qué deben de hablar, el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes y les dirá qué deben de hablar. Entonces todo esto ellos lo estaban viviendo, pero a diferencia de lo que estamos viviendo hoy, las cosas que estaba viviendo Pablo no estaban cumplidas en su totalidad, apenas estaban dándose, apenas comenzaban y apenas había venido el Señor por primera vez, ¿cierto?, en carne. Se había manifestado para traer a través de su palabra salvación al mundo. ¿Cómo? Por un cambio de actitud, trayendo a través de su palabra un cambio de pensamiento del reino de Dios. A través de su palabra traer una nueva manera de pensar conforme a la palabra del Señor, que traía paz, bendición, salud. La Biblia habla de eso, de buena salud, cómo tener buena salud, cómo uno debería de alimentarse mejor. Habla de la relación con los padres, la relación con los hijos, con los vecinos. Habla de todo, de muchas cosas, ¿cierto? Aún hasta uno podría decir casi que de cierta matemática que hay por allí en estos libros de Apocalipsis, de Daniel, que hay que saberlas interpretar, pero no por pensamiento humano, sino a través del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros estamos en ese tiempo, o estamos, estamos en un tiempo en el cual todas las cosas ya están listas, ¿cierto? Aparentemente ahora estamos tranquilos, hay una tranquilidad de cierta manera, pero esa tranquilidad que hay en el mundo, que hay en las naciones, que hay en las ciudades, no quiere decir que las cosas que no vemos estén andando. O sea, todo está andando para acercarnos hacia ese momento en el cual habla la palabra, ¿cierto? De lo que habla Apocalipsis. Muchos no le prestan atención a eso, piensan que son cuentos, pero todo, cuando uno lo mira en la palabra, está dado para estos tiempos. De por sí, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 25, nos habla acerca de estas cosas del Señor cuando le preguntaron. En Mateo 25 el Señor le habla a los discípulos, Mateo 24, Él les dice de la higuera, verso 32: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Entonces, cuando uno mira en el hebreo, en nuestra Biblia cristiana, católica, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero cuando tú miras la Biblia hebrea, dice: de cierto os digo que no pasará la generación que vea estas cosas. Entonces está hablando de que esta generación ha visto muchos sucesos que hablan de que la venida del Señor está cerca. Me acuerdo de un pastor
muy apreciado, que ya falleció, nos hablaba, nos enseñaba de estas cosas más o menos en el 2010, cómo se cumplía esta palabra con Israel, que Israel desde 1948 hasta 1917, hasta el 2017, de 1948 al 2017, 2018, se daría el cumplimiento de esta parábola de la higuera aprended cuando ya su rama está cerca y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, hablando acerca de que esta nación volvería a surgir, volvería a renacer, los israelitas que estaban regados por todo el mundo con diferentes nacionalidades, pero de sangre judía, volverían otra vez a Israel. Se dio a partir de ese año. Y con más prisa del 2013, creería yo, hacia acá, ¿cierto? Para volver a su pueblo, a su tierra. Con mucha dificultad para formar esta nación se dio, pero con el respaldo de Dios fue levantada otra vez esta nación. Entonces el Señor les dice: no pasará la generación que vea esto, ¿cierto? Pero el día y la hora nadie sabe, pero no así como lo pensábamos antes, que bueno, sí va a venir ahora en el 2000, en los años 70 o en el 2000 y no pasó nada, no. Él estableció unos tiempos y esos tiempos que son llamados las fiestas en el Éxodo son los movimientos que Dios hace para que su pueblo esté apercibido de lo que Él va a hacer. Entonces en la Pascua, por ejemplo, en la Pascua, cuando Él muere en la Pascua, está hablando de que un cordero verdadero moriría en la Pascua. Cuando Yeshua nace, usted encuentra, por ejemplo, que llegaron unos hombres, ¿cierto? Unos hombres a visitar a Yeshua y le preguntaron al rey Herodes: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes se perturba, se estremece, porque es una amenaza para su reino. Pero ¿qué es lo que él hace primero? Dice que vayan, visítenlo y vengan otra vez y me dicen dónde está ese rey para irlo a visitar. Cuando ellos se van, lo que se conoce como los Reyes Magos, que en realidad eran judíos que se habían quedado en Israel por generaciones después de la diáspora, ¿cierto? Que fueron llevados cautivos. Esos judíos guardaban la esperanza de la promesa de que un Mesías iba a venir. Entonces, por generaciones, los que se quedaron en Babilonia, los que se quedaron en otras naciones, ellos guardaban presentes, guardaban regalos para ese tiempo. Cuando Herodes sabe que ellos se van a adorar a ese niño, él dice que él mandó a llamar a los estudiosos, a los escribas o a los sacerdotes de ese entonces, a escudriñar cuándo sería el tiempo de su venida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la Biblia estaba escrita. Así como en la Biblia está escrita qué día moría el cordero. Entonces en Éxodo dice: morirá el 14 de Nisán. Entonces ellos, el día que murió Yeshua también fue ese mismo día, ¿cierto? Entonces todo tiene su tiempo en el Señor. Él no lo hace nada imprevisto. Él todo lo tiene bajo su estructura, su cuidado, que nos ha dado a nosotros la facultad de conocerlo o no conocerlo, de seguirlo o no seguirlo. Entonces Pablo en el libro en la carta a los tesalonicenses, él les está diciendo: no se dejen mover por estas cosas, por lo que oyen, de que si es cierto o de que si no es cierto, ¿cierto? No, miren la palabra, escudriñenla. Entonces él dice: no se dejen engañar, no se dejen confundir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía está siempre dentro de las iglesias, o la iglesia, ¿cierto? Apostasía es torcer la palabra o no entregarla en su totalidad.
¿cierto? O predicar por predicar, por ejemplo, o enfocarse en una sola, en un solo mensaje siempre, o enfocarse en una enseñanza, por ejemplo, acerca de, así como hay gente que predica de la prosperidad y otros que predican de la pobreza, ¿cierto? Unos decían en los años 70 que había que ser pobre para poder entrar al reino de los cielos. En los años 2000 ya se hablaba acerca, del 2010 para acá se hablaba de la prosperidad, de que Dios quería ser próspero. Entonces todo tiene un balance, ni allá ni tan allá, ni pobres, o sea, Dios bendice, pero todo tiene que ser en una balanza, en un peso equilibrado, o en algo equilibrado. Entonces, Dios, o Pablo, Dios a través de Pablo, dice, no vendrá sin antes de que venga la apostasía, o sea, el engaño, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, así como Yeshua es el hijo de vida eterna, también Satanás colocará en estos tiempos que vienen a alguien, por decirlo así, su hijo, ¿cierto? Para los que entendemos y estudiamos, de pronto aquí no lo puedo explicar muy ampliamente, y lo colocará y él se hará pasar como si fuera el verdadero Mesías, que viene a dar, a proveer, viene a salvar la economía, viene a salvar las relaciones interpersonales, ¿cierto? Ya, pero no así como las estableció Dios, sino de otra manera. Vendrá a colocar, así como el Espíritu de Dios marca a su pueblo y hace que su pueblo, por el Espíritu de Dios, quiera buscar al Señor, asimismo Él colocará una marca en los que quieran seguirlo a Él, en los que quieran seguir a este hombre de pecado, a su sistema de gobierno. Entonces, todo lo que nosotros vemos, aunque aparentemente ahora está quieto, llegó el coronavirus, hubo preocupación, angustia, aflicción, pero mire que ahora se está como en un tiempo de reposo, aparentemente como de calma, pero detrás de todo esto, aunque no veamos movimiento nosotros, eso se sigue moviendo, se sigue dando para que salgan a flote muchas cosas que asombren al mundo, que perturben a la humanidad. Pero usted debe de estar confiado en el Señor, como dice el Salmo 91, ¿cierto? Que nosotros debemos de estar bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra del Espíritu de Dios debemos de permanecer nosotros. Entonces el Señor nos habla, nos dice acerca de cómo pues debemos de estar preparados, ¿cierto? De cómo debemos de estar tranquilos en el Señor, de estar firmes. Entonces dice la palabra en el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces mire que ahorita estamos en un tiempo en el cual no se puede reunirse para hacer ninguna clase de culto, sea de cualquier religión o de cualquier sistema religioso, ¿cierto? De ninguna clase se puede hacer, ¿cierto? No se pueden reunir, solamente hay un sistema que sí se puede, pero no toda persona está dentro de ese sistema. Entonces los árabes, ¿cierto? No pueden hacer sus reuniones, los de diferentes movimientos religiosos, ¿cierto? Ni cristianos, ni judíos, ninguno. Entonces él quita todo sistema de adoración, ¿cierto? Esto es un ensayo, todo esto que estamos viviendo es un ensayo que se está haciendo. Entonces ellos dicen, no, sí funciona, pero esperemos que ya casi, ¿cierto? Cuando montaron a Hitler, o sea, se hicieron movimientos para que surgiera ese hombre y surgió, pero cuando ellos, los que están detrás de todo eso,
gente muy poderosa dice, no, pero sí funciona, pero no es el tiempo. Entonces hay que eliminar a Hitler, ¿cierto? Asimismo fue con el presidente John F. Kennedy. Esto sí funciona, pero no, todavía no es el tiempo. Hay que eliminar, hay que dejar permanecer que esa isla sea con ese sistema de gobierno. No queremos que él entre hasta donde él quiere entrar, no. Entonces, como no se sometió a esas cosas, entonces fue eliminado. En el sistema religioso también hubo un hombre, ¿cierto? Pero este hombre como que se dio cuenta de todo esto que venía y él renunció a ese liderazgo religioso, a ese papado. Todavía está vivo, pero él renunció porque había gente muy poderosa que saben, conocen la palabra de Dios, conocen los acontecimientos, y él prefirió más bien apartarse. Entonces, para guardar su vida. Suena, bueno, para los que escudriñamos la palabra de Dios, entendemos estas cosas, que el tiempo de la venida del Señor y de la preparación de su pueblo es este es el tiempo, no hay otro tiempo, este es el tiempo. No estamos en el tiempo de Pablo porque todas las cosas no se estaban dando, pero Dios sigue preparando su pueblo y Satanás igual sigue preparando sus cosas con su gente. Entonces, ¿qué debe de hacer usted si usted decide buscar al Mesías, buscar a Yeshua, buscar al Salvador, buscar a Jesucristo? La sangre de Jesucristo, la sangre de Yeshua es la que te abre la entrada al reino de los cielos, ¿cierto? Y tú comienzas a conocer ese nuevo reino. Y el Espíritu de Dios viene sobre ti y trae paz y trae tranquilidad y te trae confianza en Él. La confianza debe de estar puesta en Él. Entonces la palabra de Dios dice en segunda carta a los Tesalonicenses: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque Pablo ya no estaba con ellos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, hay algo que está deteniendo a este hombre de pecado que todavía no entre en la escena del mundo, ¿cierto? Entonces él dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que todavía, aunque falta poco, se manifestará. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que lo detiene? Entonces muchos dicen, la iglesia. Otros dicen otra cosa, otros dicen muchas cosas. Pero fíjese que la iglesia hoy es una iglesia dormilona. No gusta de orar, ¿cierto? Si no oraba cuando estaban cuando podían ir a la iglesia a congregarse, mucho menos ahora. Ahora es más pesado orar, ¿cierto? Ahora lo puede mover sentimientos, anhelos de que no aprovechó esos momentos, ¿cierto? Pero la iglesia de Dios, o el pueblo de Dios, está afligido en su corazón y deja de orar, deja de buscar al Señor, oye muchas cosas más que la propia palabra. Buscan profetas que les estén hablando, que les estén diciendo en qué tiempo estamos. Mira, hermano, yo he aprendido que la mejor profecía es la palabra de Dios. Ella misma lo dice, ella no se equivoca. Es la mejor profecía. ¿Por qué habían profetas en ese entonces? Porque la palabra no estaba escrita. Porque el pueblo de Dios andaba lejos. Entonces lo que hace el profeta es atraer al pueblo, a afinarlo para buscar al Señor. O sea, lo que hace el profeta es llamar al pueblo para que el pueblo se acerque y tenga nuevamente una comunión con Dios. Con el Dios verdadero. Pero ¿qué hacen los profetas de hoy? ¿Qué hacen muchos siervos y muchos cristianos? ¿En qué estaban pensando? Solamente era para que les hablaran acerca del futuro, del buen futuro en esta tierra, pero no de salvación, no de vida eterna, no de transformación, ¿cierto? Bendición y bendición, pero nada de transformación en sus pensamientos. Entonces, el profeta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Traer al pueblo otra vez
a estar buscando la presencia de Dios en obediencia. Entonces, como no se lee la palabra, entonces buscan el profeta. Pero la palabra de Dios dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿cierto? Leíamos más adelante: ¿quién es el que lo detiene? Y ahora, verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces en Apocalipsis capítulo 6 podemos ver quién es el que lo detiene. Y dice: y vi cuando el Cordero, o sea, el Cordero de Yeshua, abrió uno de los sellos. Él es el que abre los sellos. ¿Cuáles sellos habla aquí? O sea, lo que está oculto. Él es el que abre los libros de las cosas que están ocultas. Él es el que manifiesta qué es lo que vendría a suceder en el final de los tiempos. En Daniel, capítulo 12, el Señor le habla a Daniel y le muestra estas cosas que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces le dice en el capítulo 12 de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, Miguel, el ángel que protege al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que pelea por ella, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, hay un libro de la vida. Y en este libro, cuando usted acepta a Yeshua, la sangre de Yeshua que fue derramada en la cruz del Calvario o en la viga de ejecución, que fue derramada por nosotros, porque nosotros no teníamos cómo volver a Dios, al Padre Eterno, pero a través de su sangre nosotros volvemos a Él, ¿cierto? Él es el camino, Él nos muestra el camino. Entonces el camino, Él nos muestra que hay que tener un cambio de pensamiento, una renovación en nuestros pensamientos. Yo me acuerdo que cuando era joven o niño, yo escuchaba de los que estaban más adultos, les decían, aún a mi padre le decían que le habían lavado el cerebro. Hombre, y eso es cierto. Cuando usted conoce al Señor, tus pensamientos son transformados. No estás pensando en las cosas de este mundo a toda hora, ni en cosas sucias, ¿cierto? Entonces estás buscando más bien cómo mejorar, cómo atraer la bendición de Dios verdaderamente. Entonces, ese lavado de cerebro sí lo hace la palabra de Dios, porque es la palabra la que cambia. Eso es lo que nosotros desde más o menos en el año 2010 para acá se dio acerca del pensamiento positivo, ¿cierto? Cambiar la forma de pensar. Pero aquí la forma de pensar es a través de la palabra. Que si no hay para tal cosa, Señor, gracias porque tú eres mi provisión, mi ayuda, mi socorro eres tú. Que si el hogar está destruido, Padre, gracias porque tú reconstruyes mi hogar, lo fortaleces. Padre, que los hijos están en tal cosa, en caminos torcidos, Padre, clamo por mis hijos. Padre, atráelos, Señor, con tu amor. Señor, mis hijos son para tu reino, no son para el reino de perdición. Entonces, eso es cambiar, eso es tener un lavado de cerebro. Eso es tener un cambio de pensamiento a través de la palabra. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes hacer, pero cuando tú lo hablas, estás hablando de lo que Dios sí puede hacer con tu vida y con tu hogar, con tu casa. Entonces, este ángel, en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, él dice: será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, serán salvos. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te acerques a Yeshua, que tú digas: Señor, reconozco que tu sangre me lava, me limpia y te pido perdón por mis pecados, por mis transgresiones y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que tú tienes que decir y empezarlo a seguir. ¿Dónde? A través de su palabra. Entonces Él escribe tu nombre en el libro de la vida para cuando tú mueras en esta tierra, tu alma, tu espíritu suba al reino de los cielos. Entonces,
Sigue diciendo, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Tú eres el que eliges, lo dice la palabra. Daniel capítulo 12, verso 2. Entonces, todos seremos resucitados, tanto los que están escritos en el libro de la vida como los que no estén escritos en el libro de la vida, cada uno a su tiempo, ¿cierto? Pero unos serán resucitados para vida eterna y otros para perdición eterna. Entonces este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde debemos devolvernos al Señor, de reconocerlo. O sea, no está hablando del Señor de una estatua, de una imagen. Eso no es el verdadero Dios, porque eso es como ir al mar y andar con un balde y meter el balde en el mar, sacar un baldado de agua del mar, traerla a la casa y decir que eso es todo el mar, ¿cierto? Y usted dice, aquí es agua del mar, aquí está todo el mar. Entonces Dios es algo así. O sea, tú no puedes coger a Dios, a una persona, hacer una forma de yeso, construir una imagen, un crucifijo, una imagen femenina o masculina y decir que eso es Dios, porque no lo es, nunca lo será. Fuera de eso, que no tiene vida, no se mueve. Léete el Salmo 115 y compáralo con esa imagen que tú tengas allá en tu casa, con ese cuadro. Compáralo y dile, Señor, revélame entonces quién eres tú, y Él te lo mostrará, te dirá a través de su palabra. Entonces sigue diciendo el verso 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Los que entienden, los que abren el corazón y aceptan a Yeshua, la sangre del Mesías. Los que quieren tener su vida en el reino de los cielos cuando ya no se está más en este cuerpo. O sea, este cuerpo es un estuche, ¿cierto?, del alma, pero el alma es la que sube a Dios o se va a perdición, dependiendo de lo que tú elijas. Entonces, él dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia. ¿Quiénes son los que enseñan la justicia? Los que predican la palabra. Pero hay gente que tiene la palabra en su boca y nunca la han predicado. Nunca les ha importado predicar la palabra. Son egoístas, han sido egoístas. Han conocido la palabra de Dios y la han callado. No se interesan porque otras personas conozcan la palabra. Hay otros que solamente es para ser famosos, han cogido la palabra de Dios para que los conozcan, para que vean lo mucho que saben, para que lo admiren. La palabra de Dios no se usa para eso, se usa para llevar salvación y vida eterna al que no la tiene. Así como el Señor nos la dio a nosotros a través de su sangre, así debemos de dar, de beber al necesitado la vida eterna, ¿cierto? La vida de salvación que hay en Cristo Jesús, que hay en Yeshua. Entonces, muchos tienen la palabra, la tienen en su corazón, pero nunca la enseñaron. Entonces, Dios los juzgará también a ellos. Entonces, dice que los entendidos resplandecerán, pero ¿quiénes son estos entendidos? Que ellos resplandecerán con el resplandor como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes? Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces se está hablando de que hay personas que predican la palabra, que se esfuerzan no por predicar cualquier cosa, sino por llevar el mensaje de vida eterna. Pero hay otros que la tienen, la saben, critican la predicación, pero nunca llevan vida eterna a nadie, ni siquiera a sus propios familiares, ¿cierto? Entonces dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro aquí, porque estamos viendo Apocalipsis capítulo 6, comparándolo con Daniel capítulo 12. Entonces dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y muchos irán detrás de la ciencia. O sea, la ciencia aumentará. No solamente la ciencia a través del conocimiento de la palabra, sino la ciencia humana aumentará.
O sea, toda ciencia viene de Dios, todo conocimiento científico viene de Dios. Dios es el que le ha dado la facultad al hombre de descubrir las cosas. El hombre es el que se ufana diciendo que es él. Pero hay cosas que Dios tiene que el hombre en su conocimiento no las puede descubrir. Entonces dice, y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, Daniel estaba asombrado, maravillado de lo que vendría, porque él estaba viendo estos tiempos que tenemos nosotros. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo. Cuando la palabra de Dios habla de tiempos, habla de semanas, habla de años, ¿cierto? Entonces hay que discernirlo, qué es lo que está diciendo allí. Aquí está hablando de años. Entonces un tiempo es un año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año. Entonces está hablando de 3 años y medio. La palabra de Dios habla de semanas de días, habla de semanas de años, semanas de 7 años, habla de semanas de décadas, ¿cierto? Y habla semanas de siglos, ¿cierto? Lo que nosotros entendemos como el milenio. El milenio es el 7º año cuando el Señor viene a gobernar, ¿cierto? Porque el Señor le dio el gobierno al hombre por 6.000 años. Cuando Adán y Eva los creó el día 6, por eso el día 6 es el número de hombre, ¿cierto? Por eso se habla del anticristo, 666, porque es un hombre, ¿cierto? Entonces Dios le dio el gobierno al hombre por 6.000 años, pero el hombre lo entregó a Satanás, a la serpiente antigua, ¿cierto? Lo entregó, no supo administrar, no supo gobernar, porque dice Génesis que el Señor le dio el gobierno al ser humano. Entonces él dice que él vendrá y gobernará por 1.000 años, o sea, cuando pasen los 6.000 años, o sea, los 6 días, porque dice la palabra de Dios en uno de los salmos, que un día para ti son como 1.000 años y 1.000 años como un día. Para que usted pueda entender esto, es como cuando usted camina al lado de un niño, o al lado de una, ¿sí? Pongámoslo de un niño, y su paso son, por decirlo así, 4 baldosas. Pero el paso del niño que está aprendiendo a caminar, dentro de una baldosa, él puede dar 10 pasos, ¿cierto? Entonces asimismo el Señor está diciendo, para él un año son como un día son como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Entonces un paso para usted pueden ser 4 baldosas, pero para un niño pequeño son solamente dentro de la misma baldosa 10 pasos. Eso es lo que está diciendo, o sea, esa es la manera en que yo lo podría explicar o dar un ejemplo sencillo. Entonces él dice, la palabra de Dios, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La dispersión es que todo el pueblo judío andaba por el mundo, andaba disperso por muchas naciones. Salieron, por ejemplo, de España. Se dice que Cristóbal Colón era judío, ¿cierto? Que muchos judíos precisamente llegaron. También llegaron mucha otra clase de gente después, ¿cierto? Pero empezaron a dispersarse por todo el mundo. En Italia, cuando Hitler vino, ¿cierto?, persiguió a los judíos, les dio duro a los israelitas, los persiguió hasta la muerte. Entonces dice el Señor, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo de Dios volvería a su nación, volvería a su tierra. Entonces
En 1948 se levanta, se da al Estado de Israel, ¿cierto? Y a Israel la dejan sola. Entonces, como dice, bueno, la dejan alrededor de países que los querían destruir y no pudieron. Con un ejército pequeño, dice la historia, que ellos se defendieron, antes contraatacaron las fortalezas que estaban en derredor de países alrededor y las destruyeron, y así ha permanecido, y así el Señor le ha respaldado su palabra. Entonces, nosotros estamos viendo eso, ya lo vimos. Pero aquí a Daniel está diciendo, y yo comí, mas no entendí. No entendió por qué, porque todavía no había llegado porque no era el tiempo de cumplirse todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos aprendido a través del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que no te preocupes, tú no irás hasta el fin de los tiempos, sino que no te angusties, no te preocupes, porque tú no verás este tiempo, pero Él sí estaba viendo el tiempo de nosotros. Entonces dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. O sea, el que no quiere conocer al Señor, el Señor, pues Él ya está dando su palabra, no lo entenderá. Pero el que quiere acercarse al Señor, habrá mucho conocimiento. La palabra tiene muchas cosas que escudriñarse, pero depende de nosotros el poder ver estas cosas. Esto no es nuevo, esto que estoy hablando, esto ya lo han predicado. Yo lo oía en los años, en los 90s, yo lo oía después cuando traté de escudriñar en el 2000, después en el 2006, después en el 2010, pero después en el 2011, pero no quiere decir que esto sea nuevo. Estos son predicaciones antiguas de muchos hombres de Dios que han estado escudriñando la palabra. Aún en los diccionarios bíblicos se habla del pueblo de Dios, de Israel, del Estado de Israel en 1948. Entonces, dice la palabra, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, 42 meses. Bienaventurado el que espere, se habrán 3 años y medio. Y el que llegue a 1335 días, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, está hablando después de la gran tribulación, el que pueda llegar hasta allá. Pero ¿de qué manera? El que ha entregado su vida al Señor. Porque también van a pasar muchos que no se quieren someter al Señor ni entregarán su vida al Señor y lograrán pasar después de la gran tribulación. Entonces, allí el Señor establece su reino de 1000 años, Él limpia el lugar santo, el lugar santísimo, el templo, Él lo limpia, lo purifica, ¿cierto? Purifica el templo y luego establece su reino. Pero muchos vivirán durante ese tiempo de 1000 años, ¿cierto? Pero para los suyos vivirán, no habrá muerte. Pero para el que no estuvo en el Señor y no lo buscó y pasó los 1000 años, para ese habrá muerte, ¿cierto? Porque la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis capítulo 20. Pero volviendo a que el Señor sella el libro, veamos en Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6
dice lo siguiente. Vi a uno de los que vi al Cordero y abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. O sea, el Señor es el que da el comienzo. Yeshua, nuestro Señor, da comienzo a todas estas cosas. Él abre los sellos, Él da el comienzo. Entonces dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. O sea, Él aquí está dando la entrada. ¿A quién? Al hombre de pecado, porque Apocalipsis 6:1 está hablando del Mesías, pero Apocalipsis 6, verso 2, está hablando del hombre de pecado, ¿cierto? Un caballo blanco, ¿por qué? Porque es un pacifista, o sea, está dando imagen de pacífico. Habla de un arco. Yeshua no tiene arco, pero el arco es un arma mortal. ¿Por qué lo diferenciamos? ¿Por qué lo diferenciamos del Cordero? Porque el Mesías, Yeshua, su presentación es diferente, ¿cierto? Él habla de que Él tiene una espada en su mano. Él habla de que Él es el Rey de Reyes, ¿cierto? Él es el Todopoderoso. Él habla de su corona, habla de su poder. Está vestido de ropa teñida en sangre. Está en capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces dice, Apocalipsis 19, verso 11, para entender Apocalipsis 6:1 del Cordero. Entonces leemos Apocalipsis 19:11. Entonces viene el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Este ya está diferente. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces aquí ya se va entendiendo quién es él, del capítulo 6, verso 1. Entonces está diciendo fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, Él es el verdadero justo, Él es la justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. ¿Cierto? Porque los nombres en hebreo tienen unos significados hermosos. Nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en el español, usted le pone el nombre de tal cosa y eso ¿qué significa? No, pues que se acerca a Dios, el que ama a Dios, pero no te dice cuál Dios, ¿cierto? No, porque hay dioses falsos y hay dioses verdaderos, ¿cierto? La que honra, que se llama Sofía, un ejemplo, ¿sí? Pues es de sabiduría, pero la pregunta es ¿qué clase de sabiduría? ¿Humana o la sabiduría que viene de Dios? ¿Cierto? En ese sentido, el hebreo tiene una precisión y cada letra tiene cosas escondidas que hablan de Él, de su poder, de su grandeza, de la hermosura que es Él. Entonces dice que ninguno conoce su nombre sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, Él mismo. Cuando usted habla, está hablando usted. Su tono de voz lo distingue. Entonces dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, ¿cierto? De su boca sale una espada aguda, o sea, no es un arco, es una espada aguda. Su palabra tiene poder. Entonces dice, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Vara de hierro quiere decir, no como el sistema del mundo hoy, que es obligado, que tiene que ser así estén equivocados, ¿no? Esta vara de hierro es que no se tuerce, que no se vende por nada, que no se puede comprar para hacer chanchullos, para hacer trampas.
Eso usted ya pues, no necesita explicación, usted conoce todo eso y lo ve en las noticias. Entonces, dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque está hablando de que él destruirá todo lo que es corrupción, ¿cierto? Pero en el tiempo que él ha establecido para reinar. Pero como el hombre no ha querido acercarse a Dios, no ha querido acercarse a Yeshua, a Jesucristo el Señor, lo ha rechazado, entonces el mundo se merece ¿qué? El gobierno del anticristo, el gobierno del antimesías, o el gobierno del que se hace llamar el Mesías verdadero. El mundo se lo merece. Entonces por eso vienen estas cosas, porque el mundo, toda la humanidad no ha querido acercarse a Dios. La humanidad no ha querido aceptarlo. Aún las mismas religiones, conociendo a Yeshua, conociendo a Jesucristo, han querido cada quien andar en su propio pensamiento, en sus propias envidias, celos, contiendas. Y así son todo el mundo, toda la humanidad ha sido así. Ha querido estar lejos de Dios. Entonces el mundo se merece el gobierno del falso Mesías, porque no se ha querido aceptar la vida eterna a través de la sangre de Yeshua. Él vino humildemente y se hizo como un hombre, ¿cierto? Se envolvió en carne para mostrarnos el reino de Dios. Nos enseñó parábolas, o sea, situaciones de este mundo que hablaban de su reino, pero el mundo no quiso acercarse a él. Los judíos de ese entonces no quisieron. El imperio romano tampoco quiso. Entonces el mundo se merece, así has pasado esto por generaciones, ¿cierto? Que yo no me quiero congregar, que hoy tengo pereza, que hoy tengo sueño, que es que hoy para qué voy. Entonces, como el mundo no quiso, entonces el Señor ya lo sabe desde el principio, que el mundo no quiso acercarse a Él, entonces el mundo se merece el gobierno del antimesías. Entonces dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta palabra Rey de Reyes me hace acordar de cuando uno lee algo de historia, que los reyes que habían en el pasado, los imperios iban conquistando naciones y traían a los reyes y los humillaban. El rey más poderoso, con el ejército más poderoso, y podía vencerlo, o aún con un ejército pequeño podía destruir a otros reyes más poderosos. Y tomaban a estos reyes, empezaban a humillarlos, y ya al fin de tanta humillación cortaban sus cabezas, y esas cabezas eran puestas como trofeos. Entonces cada cabeza era de un rey, y cada vez que los reyes eran vencidos, eran puestas sus cabezas como trofeos. Y esto significaba para el rey que los derrotaba que era rey de reyes sobre esos que había vencido. Pero este Mesías, Yeshua, es Rey de Reyes. Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aquí hay diferencia en Apocalipsis 6:1, que este es el Cordero. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Entonces Él es el que abre los sellos, Él es el que permite la entrada, Él es un caballero. O sea, el Señor no hace las cosas a la fuerza, pero sí nos habla de cómo acercarnos a Él, ¿cierto? Entonces dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. O sea, este ya no es el Cordero. Y fue dada una corona, y salió venciendo. O sea, se le dio autoridad, así como en Apocalipsis 17, la palabra de Dios dice que se le cede autoridad, ¿cierto?, a la bestia. Y usted lo puede encontrar en Apocalipsis 17. Asimismo el Señor se le da autoridad al anticristo o al antimesías.
o al que se hace pasar por el Mesías. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 17 dice, y son 7 reyes, y 5 de ellos, en verso 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, está hablando también de que vendrán unos hombres, ¿cierto?, con un sistema de gobierno y gobernarán el mundo, pero destruirán a la bestia que se levantó en un principio. Entonces, pero aquí estoy hablando acerca de la autoridad. Después hablo de este tema que también es muy interesante, el capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces, dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, ¿cómo así? Está hablando de que viene de blanco, ¿cierto? Pero luego él, este ser viene, se va como transformando, va teniendo una transformación, porque viene pacífico, pero luego va quitando, va cambiando su actitud, va cambiando la forma de gobernar el mundo. Entonces, volviendo a el libro, a la carta de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, dice esto: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Yeshua es el que lo detiene. Él es el que lo detiene. Él detiene su entrada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, Yeshua lo que hace es levantar a su pueblo, sacarlo antes de que él venga. Entonces, cuando él quita a su pueblo, a los que han entendido la redención en Yeshua, los que, como dice Daniel, se preocuparon por conocerlo, por predicar el mensaje de justicia, ¿cierto? Entonces dice que Él los levantará, Él los quitará. Entonces, en nuestras predicaciones antiguas escuchamos acerca del rapto, pero no puede ser rapto, porque rapto es tomar algo que no pertenece, quitarlo, ¿cierto? Más bien la palabra, como lo dicen muchos rabinos, la palabra correcta sería rescate. Rescate, porque Él viene a rescatar lo que es suyo, ¿cierto? Usted no va y dice, vamos a rescatar algo, a raptar algo que no pertenece. Cuando raptar es robar, más rescatar es salvar, recuperar lo que pertenece. Entonces, por ejemplo, Mateo capítulo 20 dice la palabra de Dios en el verso 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, como Él nos sirvió a nosotros, dando a conocer su reino, pero se hizo humilde, sencillo, no pobre, con sus vestiduras rotas, ni con sus sandalias rotas. Eso es un cuento mentiroso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando vinieron a verlo, le traían presentes, ¿cierto? Lo que usted conoció como pesebre. Entonces, pero esos presentes, dice allí en Mateo, que sacando sus tesoros. ¿Quiénes sacaban los tesoros? Los que venían, los que estaban en la diáspora, o sea, los que habían permanecido, los hijos de los que habían permanecido en Babilonia. Las generaciones allá esperaban un Mesías. Cuando usted ve la fiesta de Pentecostés,
lo que llaman Pentecostés y que no se sabe que el cristiano muchas veces no lo logra entender qué es una fiesta judía, ¿cierto? La fiesta de las 7 semanas después de la Pascua. Entonces, usted lo puede leer en los libros de Éxodo o en Números. Dice que después de estas fiestas, después de esta celebración, habrá 7 semanas y al siguiente día habrá esta fiesta. Esa fiesta es la que en el Nuevo Testamento se le llamó Pentecostés. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, cruzaron el mar, ¿sí? Dios iba a hacer una transformación en su mente. Salen, ya habían celebrado Pascua, libertad, los rescató de la esclavitud, el Señor los llevó por el desierto y a los 50 días el Señor les entregó las tablas a Moisés, tablas de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque de piedra, la piedra no estaba hablando de él, de Dios, estaba hablando del corazón de ese pueblo, que era como piedra para recibir la palabra. Pero el Señor había dado una palabra, una promesa que decía que luego Él colocaría su palabra en el corazón, en la mente y en el corazón. Entonces luego lo entendemos en los libros de Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Pentecostés, o sea, la fiesta, después de la fiesta de las 7 semanas, y viene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios los saca de ese escondedero donde ellos están, llenos de miedo, llenos de temor, aunque están en oración, y los saca de allí y traen la palabra, y dice que se convirtieron a Yeshua como 3,000 hombres por la palabra que se predicó. Entonces hay que entender la palabra acerca de qué es lo que el Señor nos esconde en ellas para los que la quieren escudriñar, para los que quieren ir más allá de la letra, para los que quieren mirar no solamente el cuerpo, la letra, y no solamente llegar al alma de la palabra y decir, sí, yo tengo que cambiar esto y tengo que cambiar esto. No, el Señor quiere que vayas a lo escondido de la palabra, lo que el Señor le decía a los discípulos, los secretos. Estos secretos, estos misterios están dados para vosotros, para los que quieren los misterios, para que les sean sacados a la luz y se enamoren más del Señor. Eso es lo que el Señor nos habla y quiere que cada uno de nosotros comprendamos. Entonces dice en Mateo capítulo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es clara, ¿cierto? La palabra rapto usted en la Biblia no la va a encontrar, pero sí nos da al Señor la esperanza de que hay un rescate para su pueblo, un rescate para los que lo aman, y para los que no se prepararon, pues el Señor les dice, bueno, el Señor va a ser la fortaleza en medio de esa tribulación, pero debes de buscarle ahora, porque mientras el mundo aparentemente está quieto, las cosas se están moviendo. Aparentemente ya listo, salimos de todo esto el 20 y tal de este mes, pero se siguen moviendo las cosas en otros lugares, ¿cierto? Para que todo esto se cumpla. Satanás conoce la palabra del Señor y él la enseña también a los suyos. Entonces por eso usted dice, pero ¿cómo ellos saben de eso sin ser cristianos? Es que no necesita ser cristiano para conocer la palabra de Dios. Recuerde que cuando Satanás tentó a Yeshua, a Jesucristo el Señor en el desierto, a Yeshua, Satanás lo que le lanzó fue la palabra, estaba peleando con la palabra, y Yeshua es la palabra, él estaba peleando con él y no lo venció, no lo pudo vencer. Entonces la palabra de Dios tiene que estar también en su corazón, porque usted está escuchando cosas por la internet, le manda mensajes por WhatsApp,
le mandan o ciertas situaciones que lo hacen dudar de si el Señor viene o no rescatará más bien a su pueblo. Entonces búsquelo, en vez de estar afligido y angustiado y pensativo, vaya, ore, arrodíllese, busque al Señor nuevamente. Si usted es un adorador de imágenes, eso no va, léase el Salmo 115, compárelo con esa imagen que usted tiene allí, verá que ese no es el verdadero Dios. La relación de Dios es su oración, sus palabras que salen de su corazón, elevadas en oración con sus palabras al Dios verdadero. Entonces dice, ya para terminar, dice, y entonces se manifestará. ¿Cuándo? Cuando Él dice que a su vez se ha quitado de en medio los suyos, los del Señor. Entonces cuando Él los quite, dice que ahí sí se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que luego es que el Señor viene, porque Él lo que viene, Él dice que Él bajará hasta las nubes y tomará los suyos, y el mundo seguirá funcionando, ¿cierto? El mundo seguirá funcionando, pero bajo el gobierno de alguien, bajo el sistema de alguien, que está en Apocalipsis 17, en Apocalipsis capítulo 13, que hay que mirarlo después. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aparición. Y todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que mucha gente va a ser engañada porque no quieren someterse a Yeshua. Por eso les decía, el mundo se merece el gobierno del anticristo porque no han querido volverse al Mesías. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor. ¿Cuál fue la manifestación del amor del Señor de Dios? ¿Cuál amor? ¿Abrazos y besos? No. Está hablando de que entregó a su Hijo, a Yeshua, ¿cierto? Lo entregó por nosotros, lo rebajó hasta envolverlo en carne, ponerlo en el mundo y ser maltratado, ser desechado, rechazarlo diciendo, este no es el Mesías, este es pobre, este no tiene nada, este ni siquiera viene en caballo blanco, sino que entró en un asno. Y ahora dice que es el Hijo de Dios y lo rechazaron. Y fuera de eso lo colgaron en la viga de ejecución, pero Él allí derramó toda su sangre, o sea, su vida. La sangre es la vida. Y derramó su vida por nosotros. Tan así es que dice que un soldado romano cogió su lanza y la metió entre un costado y salió agua. Cuando sale agua está hablando de que ya no tenía sangre, o sea, vació toda su vida por nosotros, por usted que me está oyendo, para que usted tenga vida eterna, para que usted entienda que después de esta vida hay una vida de verdadero gozo, de verdadera paz, de verdadera redención en la sangre del Mesías verdadero. Entonces dice, por eso Dios les envía un poder engañoso. ¿Cómo así que les envía un poder engañoso? Eso, pues hay muchos pasajes que hablan de esa situación, y eso uno lo podría ver, por ejemplo, creo que es el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ¿cierto? Usted ya lo puede ver con más, yo se lo busco y le doy la cita para que usted lo busque y lo lea con más claridad. Entonces, por ejemplo, léase segundo libro de Crónicas, capítulo 18, y léalo y preste la atención al verso 19 hasta el 23. Dice, y Yahweh preguntó quién inducirá a Acab. Acab era un rey de Israel corrompido, para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Y uno decía así y otro decía de otra manera, pero no está hablando de la tierra, está hablando de lo celestial, porque lo celestial afecta lo físico. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Por eso el profeta debe de cuidarse.
Los que dicen que son profetas deben de cuidarse, porque si bien es cierto que pueden hablar de parte de Dios, en un segundo pueden estar hablando en su propio pensamiento, y eso es lo que Dios va a juzgar. Entonces mejor ir a la palabra, porque la gente perezosa para leer la palabra quiere que le estén profetizando, porque les da pereza, porque no encuentran allí, quieren rápido, soluciones. Entonces no quieren intimidad con Dios. Entonces allí el profeta debe de cuidarse. Entonces dice, y Yahweh dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. O sea, cuando Dios ve que una persona es terca, que no quiere acercarse a Él para salvarlo, entonces Él envía un espíritu de mentira para que esa persona crea en la mentira que ella misma se ha creado. Pero cuando, después de que ha oído palabra de salvación y la rechaza. Entonces dice el verso 22, estoy en 2 de Crónicas capítulo 18, verso 22. Y ahora aquí Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Yahweh ha hablado el mal contra ti. Porque Acab se volvió un idólatra porque tenía una mujer llamada Jezabel que indujo al pueblo a la idolatría, sacrificaban niños, sacrificaban personas a otros dioses, a dioses de imágenes, y se pervertió la fe, la esperanza, la confianza en los profetas verdaderos, y el pueblo quería eso. Entonces dice, Ezequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías. O sea, Micaías era el profeta, y le dice, le golpeó en la mejilla y le dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Yahweh para hablarte a ti? ¿Sí? Entonces Micaías, que era el verdadero profeta, respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que estos profetas falsos fueron y sus sacerdotes fueron eliminados. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La palabra de Dios habla de un rescate. La palabra de Dios habla de salvación. La palabra de Dios dice que permanezcas en el Señor. La palabra de Dios te dice que no te desanimes, que te fortalezcas en Él. La palabra del Señor dice que lo mires a Él, que te fortalezcas en Él. Él es tu salvación. Tu salvación no está en los hombres. Tu salvación no está en promesas de hombres. Está en el Señor. Está en su palabra cuando tú la tomas y cuando tú te aferras a la palabra del Señor. Entiendes, comprendes quién es el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Efesios, nos dice que debemos de permanecer firmes, debemos de permanecer dispuestos para el Señor, debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de la armadura, o sea, de la palabra de Dios. La palabra te recubre, y cuando tú comienzas a andar en la palabra de Dios, tus vestiduras espirituales son limpiadas. Cuando comienzas a hacer lo que la palabra de Dios te dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. O sea, Satanás lo que viene a hacer es, aún a su pueblo, al que está firme, confundirlo para que caiga. Porque tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Tu enemigo no es una persona, sino lo que está detrás de esa persona. Entonces dice que hay huestes espirituales de maldad que gobiernan al que no quiere someterse al Señor, y dice la palabra de Dios que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, o sea, que está en los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Es la única manera de fortalecernos en el Señor, es estar cerca de Él.
Entonces, esa es la invitación. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy. Bendigo a cada persona que nos ha escuchado. Padre del cielo, Señor creador del cielo y de la tierra, el que da la sabiduría a los hombres, el que se dio a conocer en carne, ese Dios verdadero, ese Dios todopoderoso, que a través de Yeshua, a través de su Hijo, nos muestra el camino, el retorno hacia ti, Señor, a través de su sangre. Dígale: Señor, reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, en la viga de ejecución, y derramaste tu sangre por mi vida, porque mi vida estaba sin retorno hacia el reino celestial cuando salga de este cuerpo, en la muerte física. Pero Señor, yo no quiero morir ni tener una segunda muerte, sino vivir eternamente después de salir de este cuerpo. Te pedimos perdón por nuestras iniquidades, por nuestras faltas, por haberte rechazado, pero hoy reconocemos que en tu sangre hay vida eterna. Te pedimos perdón y te pedimos que seas tú el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra alma. Señor, abrimos las puertas de nuestros corazones, de nuestra mente, y te recibimos y te aceptamos como nuestro Salvador, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo el Señor. Padre, gracias porque tú eres la verdadera vida eterna, Señor. Gracias porque tú en medio de la aflicción nos produces paz y tranquilidad, Señor, para soportar, para aguantar, para buscarte, Señor. Perdóname por haber adorado imágenes que no son el verdadero Dios. Me dejé guiar por mis ojos, por mi mente, pero tu palabra me dice que tú eres más grande que un cuadro pintado por alguien, que una imagen hecha por alguien que tal vez que es un alcohólico, o bueno, son tantas cosas, Señor, pero a ti nadie, dice tu palabra, que tú existes desde siempre, existes desde toda la eternidad. Tú eres el Padre de la eternidad, y yo quiero que tú seas mi Padre, que tú seas mi Dios. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Yeshua. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que el Señor les proteja grandemente.